Buenísimas tardes. Tú que estás ahí en casa, bueno, pues un poquito a expensas de qué hacer con tu futuro. No te preocupes, porque seguramente alguien en tu familia o probablemente se te haya pasado por la cabeza una de las opciones más contempladas por la juventud, por encima incluso de crear tu propio negocio, que es las oposiciones, formar parte del heraldo público, ser un funcionario y bueno, y por ende también servir a nuestro Estado español, pues un sitio maravilloso donde vivir, cómo no. ¿Qué debemos saber si queremos prepararnos unas oposiciones? ¿Opositamos por vocación o por tener un empleo y unas perras fijas? En esta época pandémica es la más propicia para asegurarnos este empleo. Bueno, pues nos hemos rodeado de una mesa espectacular, una mesa ficticia que tenéis que imaginaros, porque todo está en vuestra cabeza, los NFTs, todas estas cosas, ya lo sabéis, bueno, opositores, opositandos y exopositores, para que os cuenten su propia experiencia y sobre todo algo que suena a chapa máxima, hacerlo pues divertido, fíjate, con tu presentadora de confianza que soy yo, la Inés. ¡Hala! Vamos al lío. A mi izquierda, ahí está, Cecilia, Cecilia. Bueno, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia. Sé que ya no estás opositando, pero cuéntaselo al público. Preséntate así un poco tipo AA, Alcohólicos Anónimos. Tipo AA, hola, soy Ceci y yo dejé las oposiciones y fracasé en el intento. No, fracaso no se puede decir esa palabra, pero bueno, no triunfé. Y nada, ¿Qué te estabas preparando? Yo estaba preparando oposiciones a justicia, al letrado de la Administración de Justicia. Vale, letrada de administración. Los antiguos secretarios judiciales. Sí, los antiguos secretarios, sí. Yo estudié Derecho, Fácil. LOLs. No, fácil no, una no, fácil increíble. No. Pero tía, ¿eso era vocacional? No era vocacional en absoluto. Lo que pasa es que yo acabé la carrera y no sabía muy bien qué hacer y entonces pues la parte de opositar me pareció la más segura. Claro. Y entre las opciones que había, pues me lancé a letrado. Fíjate. Sí. O sea, bueno, menos mal que al menos escogiste esa y no registrador de la propiedad como Mariano Rajoy. Mal, porque entonces ya... Claro, es que eso hubiese sido... En fin, Óscar, ¿cómo estás? Buenísimas tardes. Buenas. Preséntate. Pues bueno, yo, gracias a Dios, solo he tenido que opositar una vez. ¿Ah, sí? ¿Aprobaste? Aprobé, bueno, a la primera. Compañero. Gracias. Y nada, aquí estoy... dejado el crack, ¿sabes? Este aplauso. Profesor de Historia. ¿Profesor de Historia? En la Comunidad de Madrid. Fenomenal, en la Comunidad de Madrid. ¿Hay muchos, pocos? ¿Entraste en bolsa enseguida o cómo? Entré gracias al COVID en la bolsa extraordinaria. Estupendo. Y lo que me hizo tener un pelín de puntos que por un pelo he conseguido la plaza. Bueno. O sea, por esa poca experiencia que tuve trabajando. ¿Y qué tal son los chavales? Pues mucho mejor de lo que me esperaba. ¿Ah, sí? O sea, ¿estás contento? Sí, contentísimo. Vienes aquí a devolvernos la ilusión y la esperanza en las juventudes venideras. Hay esperanza. There's hope. Estupendo. Eso nos gusta mucho. En el Zoom tenemos a Leire. ¿Cómo estás, Leire Armendia? Madre mía, inspectora de Hacienda pone aquí, Santo Cristo. Hola, buenas. Pues nada, encantada de estar aquí. Nada, me estáis animando el confinamiento y nada, aprobé hace muy poquito la oposición y ahora estoy en formación. Tenemos, después de aprobar la oposición, un periodo como de prácticas. Vale, genial. Eres inspectora de Hacienda, si mal no me equivoco, ¿no? Sí. Y es apasionante, ¿no? Tengo que hacerme tu colega. Cuéntame, yo pago todos mis impuestos. Nada, pues entonces ya está todo bien. Bueno, ahora supongo que luego hablaremos, ¿no? Pero sobre el tema vocación y demás, yo creo, no era una vocación que quizás hubiese estado pensando toda mi vida, pero sí que me vino y me informé de todas las oposiciones a las que podía presentarme y fue la que más me llamó la atención y aquí estamos. Ahora veo que fue una buena decisión, desde luego. Pues Leire, enhorabuena. También en el Zoom nos acompaña desde Pirandello Formación Iván Palomo. Él es opositor a la loca Academia de Policía. Por favor, ¿cómo estás, Iván? Buenísimas tardes. Hola, buenas tardes, un placer. Pues mira, sí, Pirandello Formación porque justo me encuentro en la academia, que estaba a mitad de una clase. Ah, vale. ¿Y qué clase estabas dando ahora? Pues nada, son siempre la misma clase. Era temario para el tipo test. Ah, vale, para pasar el tipo test. ¿Y qué es lo que más te está costando ahora para ser poli? Pues mira, justo ahora me encuentro en mitad de un proceso selectivo de aquí de la convocatoria de Málaga. Hemos pasado ya el tipo test, las pruebas físicas y estamos preparando el psicotécnico. Pero yo creo que lo verdaderamente difícil es el supuesto práctico. El supuesto práctico, claro. Que te digan lo típico, ¿no? De está el Barajas en el parque, ¿qué haces? Claro, no sé cómo funciona el nombre. Era por darle un poquito... Vamos.
Ay, Dios mío. Bueno, seguimos aquí con nuestra mesa ficticia. Compañera, ¿cómo te llamas que tienes eso tapado? Patricia. Ella es Patricia, ahí está. Es que es así para que también los tengáis identificados desde casa. Patricia, cuéntanos. Bueno, pues yo estoy opositando ahora mismo para el Cuerpo de Maestros de Educación Primaria. Vale. Soy novata. Lo quiero recalcar porque yo voy a hablar de mi experiencia como opositora novata, ¿no? Creo que soy de las pocas que, bueno, junto con Iván, que está opositando en este momento. Y bueno, la verdad que estoy contenta con el proceso porque creo que lo estoy llevando bastante bien. ¿Cuánto tiempo llevas, Patricia? De un año, más o menos desde Hombre, ya es un marzo a rato, abril. Quiero decir, bueno, me puse en serio en septiembre. O sea, lo que fue el verano tampoco... Ayer. Claro, como una relación personal casi, te diría. Efectivamente. Un noviete. Sí, te pones sí. en serio ya en septiembre, por el verano. Oye, Patricia, ¿también das consejos en tus redes? Sí, efectivamente. A través de... ¿Cuál es tu mejor consejo? Bueno, a ver, mis mapas conceptuales son como lo que más le gusta a la gente, todo el mundo, Patri, pero dime otra vez cómo has hecho esto, dime tus tips. Entonces yo ahí pues estoy a tope. Ahora me he creado un Instagram también porque a la gente le gusta ver mi día a día, le gusta que le dé más consejos más personales, entonces bueno, ahí estoy. Vale, hablaremos también de esto. No sé si has hecho algún directo estudiando, alguna cosa así. Me lo piden mucho, me piden también que me haga por favor Twitch, que quieren estudiar conmigo, pero es que yo tengo el problema que yo estudio en voz alta. Entonces, silenciarme y que la gente me esté viendo cómo vocalizo bla, 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 mientras ellos están estudiando, como que no tiene mucho sentido. Entonces, de momento lo tengo un poco apartado. Bueno, no problem. Terminamos con David. David, cuéntanos tu historia. Bueno, yo estuve opositando 4 años a bomberos. Aprobé 4 años, ¿eh? Aprobé la oposición. Porque no hay muchas plazas, tenemos que decir. No hay muchas, es duro, es cañero. Y bueno, aprendí tantísimo durante la OPO, que sobre todo en técnicas de estudio, que empecé a divulgar mucho en redes sociales y luego sí que monté empresa, yo en mi caso, y bueno, tengo un par de academias. Tienes 2 academias y además apagas todos los fuegos que sean. Sí, ahora mismo estoy en excedencia. Estás de excedencia. Sí, las academias van bien, bueno, formación Ninja y Opolan van bastante bien y bueno, estamos llegando a mucha gente, así que contento. O sea, que tú eres de los que has decidido hacer el... Bueno, no hay ni un porcentaje para ti, o sea, que seas opositor y yo voy a además todas, sí, businessman. Sí. Madre mía, llegó el bombero con la manguera, que es una canción de Merenglás, bien conocida. Bueno, voy a arrancar esta ronda un poco pues, para que me contéis, el que le apetezca, ¿en qué momento decidisteis empezar a opositar? Yo lo tenía bastante claro. ¿Sí? Siempre. O sea, siempre Bueno, estudiando historia es verdad siempre que como supe que mi siempre invitan destino, a eso un poco, claro, mi destino iba a ser profesor. Quería serlo de la universidad, pero luego me dirigí a secundaria. O sea, siempre supe que quería ser profesor, o sea que tampoco fue ninguna sorpresa que me dio la vida, bonita. Ceci, ¿tú cuando te arrancaste y luego después te... Y me desarranqué. ¿Y te desarrancaste? Bueno, yo realmente... O sea, es que... ¿Cuánto tiempo tenemos? No, no es broma. Porque yo tengo una historia muy larga. Yo hice un doble grado de Derecho y Periodismo, acabé la carrera, no sabía qué hacer, hice el máster de abogacía y después de hacer el máster de abogacía decidí empezar las oposiciones. Porque sí. O sea, fue un día que dije, no quiero ser abogada, pues letrado en la Administración de Justicia. ¿Y por qué te dio el bajón? Pues me dio el bajón, bueno, yo también estuve estudiando 4 años, muy duros. Y me 4 años estuviste. Sí, 4 años. Y me dio el bajón porque en 4 años solo tuve 2 convocatorias, que eso ya de por sí es mala noticia. Y la última fue el año de la pandemia y me destrozó mentalmente. Entonces llegó un punto que no pude más y lo dejé. ¿Os ha venido bien la pandemia para todo esto? Patricia, Iván... Bueno, Patricia soy yo. Patricia e Iván no, que os lo dirigía a vosotras para... Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí no me pilló el confinamiento porque yo estaba terminando la carrera, pero tampoco, ahora mismo en lo que hay actualidad, que también la gente está pues, reduciendo también las redes con las personas y todo, no me está afectando tampoco. O sea, quiero decir, en mi caso no noto que me haya afectado. No te ha afectado. ¿Y a ti, Iván, te ha favorecido o te ha entorpecido? Pues mira, a mí lo que más me afectó fue la cuarentena. De hecho, fue la razón por la que al final acabé decidiendo por volver a apuntarme en una academia porque yo previamente estaba en una academia. Ya, o sea... Y la verdad es que me afectó bastante porque es que bajé muchísimo el rendimiento, no me apunté absolutamente nada, no me ponía a estudiar, era imposible, no me concentraba. O sea, fue terrible. A ver, es que también de salud mental estamos un poco regu, acuérdate, Iván, pero eso ya es como que está los 43 millones de españoles. Leire, ¿dirías que te ha afectado esto a tus relaciones personales? O sea, el haber tomado la decisión de pues, emprender esta carrera del mundo de la oposición.
Totalmente, totalmente te afecta. También creo en un sentido negativo porque no puedes disfrutar evidentemente de toda la gente que tienes a tu alrededor, todo lo que te gustaría, porque dedicas muchísimas horas a estudiar, muchísimas. Pero también quizás te sirve un poco a veces de filtro incluso, porque te das, igual que cuando a veces pasas un momento malo, ¿no? Por sacarle el lado bueno, es de verdad darte cuenta de quiénes están ahí, quiénes te apoyan durante todo el proceso, quiénes se alegran por ti. Entonces, no sé, pero afectarme mucho, mucho, la verdad. Claro, además es que yo creo que también la gente que está como fuera de del mundo de los opositores siempre se les trata como mucho respeto, en plan de está estudiando, ¿sabes? Todo el rato es como no hay que molestarles, no hay que molestaros. Bueno, no sé en tu caso, David, por ejemplo, si dirías que se puede llegar a compaginar esto con algún tipo de trabajo. De hecho, la gran mayoría de los opositores lo hacen. A lo mejor en oposiciones más duras, que requieren muchas horas de estudio, el porcentaje de opositores que no trabajan es bastante grande, pero en la mayoría de las oposiciones la gente trabaja y estudia. No nos queda otra. Es decir, hay gente que solamente oposita. Tío, es que es una locura, ¿eh? Claro, 4 años viviendo con tus padres con esa apuesta, pues no todo el mundo puede. En mi caso yo no podía, entonces yo tuve que trabajar. Y contadme un poco rutinas del opositor, en plan de tenéis que comer nueces, cosas así. Bueno, yo por ejemplo en mi caso la gente me lo dice muchísimo, que cómo soy capaz de no estudiar los fines de semana. Y yo lo primero que digo es que primero soy yo y luego son las oposiciones. Es decir, claro, es trabajocentrismo. Efectivamente, o sea, si yo tengo tantas cosas que hacer a lo largo de la semana, yo me organizo para que a mí de lunes a viernes me dé tiempo a hacerlo. Yo lo que no voy a hacer es dejar de vivir, dejar de relacionarme, porque eso, una vez que tienes la salud mental por los suelos, la oposición no se puede llevar. Entonces yo, por ejemplo, mi organización es de lunes a viernes, mañana y tarde, y tampoco me mato a estudiar 9 horas, porque quien diga que estudia 9 horas al día, sí, puede estar sentado 9 horas estudiando, pero de esas 9 horas, realmente, ¿cuántas estás concentrado estudiando? Eso es lo que hay que ver también. Ya, total. Entonces, yo sí intento pautarme mucho mis horarios, mis rutinas, porque creo que es una base para todo opositor, tener una rutina, pero descansar es la base. Para mí es la base. A mí me encanta esa filosofía, pero tengo que decir... A ver, perdón, porque yo voy a dar caña con todo lo horrible. Sí. Pero yo creo que yo, por ejemplo, al ser una exopositora con bastantes años a mis espaldas, eso se lleva genial al principio. Yo también decía, yo no voy a perder mi vida social, yo sigo saliendo. Yo los fines de semana enteros no, porque yo solo descansaba un día, pero hacía todo, seguía saliendo de fiesta tal, y según iban pasando los años, tu esfera social se reduce al 1% y la realidad es que tienes que acabar, también depende de las oposiciones, pero tienes que acabar estudiando todas las horas posibles del día. Eso es. Todas. ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, esa fue mi realidad. También yo creo que por eso peté, también podía haber aprobado, pero mi realidad es esa. Entonces... Claro, yo la verdad que sí que seguía el modelo de Patricia, los fines de semana eran sagrados, lloviese, tronase, lo que fuera, el fin de semana es para mí, para despejar un poco la mente, me organizaba muy bien las horas de estudio cuando mejor estaba por la mañana, por la tarde si tienes que hacer otra cosa, ya sea esquemas, preparar actividades, prácticos, o sea, organizaba muy bien el día para no perder ni un minuto, porque obviamente por la tarde no te concentras nada, pero puedes organizarte para, bueno, no me concentro, pues hago práctico. Sigue haciendo la oposición, pero no está estudiando, está haciendo otra cosa de la oposición. Leire, ¿qué pasa? Que has levantado la mano. ¿Tú a ti te atascabas mucho también? Quería decir que me siento súper identificada con Ceci cuando ha explicado cómo fue su evolución. Yo también al principio, cuando me hablaban de las horas que se estudiaba, de todo, yo pensaba que todo el mundo era un exagerado, que eso no podía ser, que yo me iba a organizar genial, que iba a tener fines de semana. Y bueno, tenía un día libre a la semana, que muchas veces tenía que renunciar a él, y el número de horas que estudiaba al día era bestial. Incluso en época de exámenes unas 12-13 horas caían o sea, y no estoy exagerando para nada, era muy loco, muy loco. Y la salud mental, es verdad que hay que cuidársela, y además yo intento, cuando hablo ahora con opositores y demás, decir que hay que ser un buen jefe de uno mismo, porque al final en la oposición eres tu propio jefe, el que se pone el horario y el demás, pero es muy complicado y hay momentos muy duros, pero no eres capaz de renunciar a esa autoexigencia, porque sabes que si no, no llegas.
Entonces se vuelve... Joder, es que sois marines, o sea, sois los marines del estudio. David, cuéntanos alguna chifladura del mundo de las oposiciones, alguna cosa que te haya pasado a ti de, pues mira, he perdido parejas, todo el dark side. No es para disuadiros, que ya tenemos suficientes funcionarios en España, pero es para que sepáis lo que hay. Bueno, yo sí que soy de la escuela de Leire y Ceci. De estudiar cada minuto que tenías, ¿no? De hecho, yo en general divulgo bastante oposiciones y tengo un podcast que se llama Oposita Fuerte, es decir, tómatelo en serio. Oposita Fuerte, ¿eh? Joder. Sí, al final es que hay 40.000 personas para 2.000 plazas. Entonces, va a haber 38.000 que no lo consigan. Y Ceci esto lo sabe. Y sabes que al lado está estudiando 12 horas. Entonces, si no quieres hacerlo, pues está perfecto. Pero bueno, sabes que si estás 4 años, 3 años, pues luego tienes un trabajo de por vida y digamos que recuperas esa inversión. Entonces yo iba fuerte desde el principio. ¿Qué te cuesta? Pues que te cuesta que hay veces que lo pasas jodido, hay veces que duele, hay veces que lloras, pero claro, si lo consigues, pues es de puta madre. Entonces yo ahora estoy muy contento, muy contento. ¿Y alguna cosa que hayas perdido? Amigos un montón, claro. Pues esos amigos también que sapos, ¿eh? Que no, pero es de puta madre, es lo que he dicho. Es de puta madre, claro, no, amigos, está genial porque los verdaderos se quedan. O sea, los amigos de verdad se quedan. Entonces, pues bueno, gente que realmente no eran tan buenas amistades, pues ya está, se dice adiós y consigues otras. Es decir, con la oposición todos estáis consiguiendo amigos, todos estáis consiguiendo amistades que luego... Claro, en la miseria todo el mundo se une. Entre opositores te empatizas y como estás viviendo todos el mismo proceso, al final sabes lo que está viviendo la otra persona, puedes compartir tus penas, tus lloros, todo y al final la gente te entiende, ¿no? Y luego a lo mejor la gente que está fuera no te entiende igual. Entonces, al final te acabas juntando también con la gente del mundo. Claro, que tiene cosas en común contigo. Iván, cuéntanos alguna cosa de los Juegos del Hambre de la oposición, por favor. Juegos del Hambre de la oposición, por ejemplo. Mira, las mías son un poco peculiares porque la oferta de empleo público las publican los ayuntamientos. Vale. Aunque es una oposición a nivel autonómico, tenemos el mismo temario en toda Andalucía, pero las ofertas de empleo público son publicadas por municipios. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, te puedes encontrar con que se presentan 500 personas para 2 plazas, por ejemplo, o 1.000 personas para 4 plazas. Entonces, la proporción aspirante-plaza es muy reducida en comparación con oposiciones a nivel estatal. No, totalmente. No sé, yo sigo un poco sorprendida. ¿Nos parece muy loco tener un empleo que consiste en una especie de olimpiadas? Sí. Patricia. Mira, yo creo que al final, yo desde mi caso, ahora mismo me gustaría resaltarlo porque yo con las redes lo que estoy tratando de hacer es dar consejos a la gente, ¿vale? Entonces yo al final estoy como ayudando a mis competidores. Y la gente me dice, estás mostrando tus técnicas de estudio cuando tú aún no te has sacado la plaza. Y a lo mejor estás dando ayuda a gente que te va a quitar la plaza. Y yo pienso, vale, sí. Pero es que también va en mi persona el ayudar a la gente. Y yo no comparto tampoco todo. Yo no comparto como en mis temas. Yo comparto lo que también quiero compartir, ¿no? No voy a mostrar el 100%. ¿Tienes algún truco del almendruco que no has contado? A ver, hay muchas cosas que me dicen, Patri, comparte esto, y yo no contesto, porque tampoco... A ver, Jolín, yo no puedo subir mi tema tal cual, porque al final... Esto porque te piden directamente los apuntes, ¿o qué? No, por ejemplo, mándame tu lista de autores. Vamos a ver. Te la haces tú, guapa. Efectivamente, claro. Porque al final las oposiciones de policía, otras, son tipo test. Al final te estudias un tema, haces tipo test, ya está. Las oposiciones de maestros son muy subjetivas. Es decir, tú te estudias un tema, vas al examen y si al tribunal le gusta, dice, ostras, esta persona sabe, esta persona maneja estas metodologías que a mí me gustan, esta persona trata así a los niños, me gusta. Es subjetivo. Si no le gusta, no pasas. En la exposición oral pasa lo mismo. Esta persona ha utilizado esta metodología que a mí me gusta, pasa. Esta metodología es muy innovadora, yo soy muy tradicional, no pasas. La palabra tribunal, es que esto me parece... Es igual que las de justicia, que si no te sabes la coma, adiós. Sí, que se hace igual con un cronómetro, ¿eh? Sí. Vamos a ver. ¿Y esto qué os parece que luego después no se haga ningún tipo de revisión? O sea, por ejemplo, precisamente las personas que os dedicáis a justicia, que cada cosa que se ha tenido que implementar, pues por ejemplo, formación para jueces en violencia de género, ya un poco casi obligatoria, pero ha sido una cosa. ¿Qué os parece que la gente consiga una plaza para toda la vida así, sin ningún tipo de revisión? Ceci. Dilo honestamente, esto es el Grinch, de las oposiciones. Yo soy el Grinch. No, a ver... Hombre, es que 4 años encerrada dan para pensar muchas cosas. Y muy malas. A ver, sí que es verdad que en cuanto al... O sea, el examen puro y duro, el día que tú vas a cantar, sí que es audiencia pública, puede entrar quien quiera y se puede pedir
revisión del examen. Claro, el examen sí, pero digo después, cuando tú ya consigues la plaza, te vas a la escuela judicial, ¿no? A Barcelona, donde sea, y vuelves al cabo de un año y te destinan a, pues yo que sé, al Pedrete, ¿vale? Y llegas allí a ese sitio y pasan los años y ahí nadie tampoco te pide cuentas, no, ¿sabes? O sea, si hay un tapón, sí. judicial, para bien o para mal, dicen, uy, es que aquí no ponen más gente, pero bueno, a lo mejor puede ser que te has echado un café de 4 horas. No sé si me explico. Sí, ¿Qué os parece leer este criterio que tenemos aquí en España de poner funcionarios? ¿Crees que la gente es honesta con su empleo? No lo sé, ¿eh? O sea, no con esto quiero decir que la gente sea deshonesta, no estoy dándolo por supuesto. Pero bueno, no sé si implementaríais algún tipo de revisión o alguna cosa así. Vale, a ver, yo es que precisamente una de las cosas que me llamaba la atención de la oposición y que me llevó a opositar fue el proceso selectivo en sí, porque había tenido muy malas experiencias en la empresa privada, que evidentemente no quiero generalizar, solamente fue mi experiencia, y entonces justo lo que buscaba era esto, como un proceso que realmente fuera objetivo, ¿sabes? Que en el momento que te sientas allí en la mesa a hacer el examen, las oportunidades fuesen las mismas para todos, porque creo que de esa forma es como se pueden obtener mejores profesionales para esos puestos. Entonces, no sé, a mí, a pesar de la locura que puede parecer el proceso y que es muy loco, sí que me parece que cumple su objetivo. Entonces, o sea, de hecho, por ejemplo, como mujer en la empresa privada, me encontré con muchísimas más trabas y ahora, por ejemplo, en mi promoción somos más mujeres y no, evidentemente no es algo a tener en cuenta ni para bien ni para mal. Entonces, no sé, a mí el proceso selectivo sí que me parece que está bien hecho y del tema de la revisión realmente sí que existen revisiones, o sea, parece como un trabajo para toda la vida, pero tu trabajo sí que está revisado y tienes superiores y se pueden recurrir las decisiones de la agencia, o sea, que no es tan te damos el puesto y ya haz lo que quieras y vete a echarte todos los cafés que te parezcan. De hecho, nosotros, el sueldo, bueno, yo ahora mismo no porque estoy en la formación, de hecho hablo desde el punto de vista de que todavía no he empezado mi trabajo como tal, pero tenemos una parte del sueldo que depende de la productividad. O sea, se te fijan unos objetivos y en función de eso va tu salario. Entonces, no sé. Unos objetivos de cazar pilluelos que no han pillado Hacienda, ¿eh? Pero bueno. Sí, la verdad es que eso digo, que hablo desde el punto de vista de que estoy en la formación, que no hablo desde dentro de la agencia como tal todavía. Pero tienes símbolos del dólar. Ya, ¿eh? La AET.es. Óscar, ¿crees que opositar es algo vocacional? Sí, o sea, en mi caso, si no te gusta la historia, para ser profesor, por ejemplo, de historia, es que la mayoría de gente dice, odio la historia. ¿Cómo va a ser una persona sin vocación profesor de historia? Es imposible. Matemáticas pasa lo mismo, lengua, o sea, en el caso de secundaria, infantil, que lo diga la compañera... Bueno, infantil, yo soy de primaria, sí, pues pero... primaria, bueno, más o menos en el gremio de los de... Sí. Porque al final, por ejemplo, con la carrera de magisterio, sabes desde el primer momento que empiezas la carrera que tu destino es o sacarte oposiciones para trabajar en la escuela pública o trabajar en una escuela privada. Yo nunca me he planteado trabajar en una escuela privada, no es mi objetivo. Si me hubiesen llamado, no hubiese dicho que no, la verdad, porque al final tienes que ganar puntos de donde sea. Pero yo mi objetivo desde el primer momento que hice la carrera fue trabajar como maestra sacándome unas oposiciones. Entonces, al final es algo vocacional porque yo quiero ser maestra y es el medio que hay para lograrlo, ¿no? Bueno, sí, desde luego. O sea, madre mía, esta mentalidad de tiburao es un poco fuerte. David, ¿tú querías ser pompieri a toda costa? No. ¿No? No. ¿Encima? Bomberos es muy vocacional, pero yo no tenía familiares, no tenía amigos, no conocía ningún bombero. Entonces, es verdad que es una profesión muy vocacional, porque es una profesión que es increíble. O sea, te engancha muchísimo. A mí me flipa, me gusta mucho. Los compañeros y todo claro, eso. Claro, no, y que vives situaciones complicadas y situaciones jodidas y estar en un equipo es un trabajo increíble. Pero en mi caso el primer estímulo no fue por vocación, es que no conocía la profesión, entonces no tenía ningún tipo de vocación porque no la conocía. Yo la vocación la gané cuando conocí la profesión. ¿Y qué estímulo tenías para empezar unas oposiciones de 4 años? En mi caso, condiciones de trabajo. Yo estaba opositando la carrera, llevaba 2 años, veía que el panorama laboral era una mierda y que lo que me quedaba por delante era pluriempleo, trabajos precarios y demás, y no me apetecía nada. Entonces estaba buscando un poco la salida. Estaba en el gimnasio, encontré a un bombero que me habló de la oposición y me enganchó y me gustó mucho. Y menos mal. Madre mía, wow. Iván, en tu caso también has acabado, o sea, ¿estás haciendo las oposiciones, son vocacionales o es aleatorio? Pues mira, el hecho de que yo esté estudiando la oposición de policía no es tan aleatorio. Yo sí es cierto que desde que soy muy pequeño
tenía muy claro que dedicarse a lo que me dedicase iba a estar relacionado con el servicio a la ciudadanía. Mi padre es bombero y mi madre es auxiliar de enfermera. Sí es cierto que yo no conocía de primera mano ningún policía, pero es una época de estar un poco perdido, de no saber qué hacer. Incluso tenía pensado emigrar a Inglaterra. Y mi padre me sugirió prepararme la oposición de policía local porque sabía ya no solo que me quería dedicar a algo relacionado con el servicio a la ciudadanía, sino que también yo quería trabajar y vivir en Málaga. Y eso es algo muy difícil. Pero concretamente estas oposiciones te permiten eso, te permiten presentarte una oferta de empleo público en X ayuntamiento y si apruebas eres para siempre funcionario de ese ayuntamiento. Wow. Ceci, en tu caso, ¿sentiste mucha presión familiar? ¿Te animaron? ¿Qué situación tenías ahí en casa? Sí, en general durante la oposición, sí, o sea, me animó todo el mundo, pero tan apasionadamente hasta el punto de que yo ya no quería ver a nadie porque como alguien me volviera a decir venga, que ya no te queda nada, me iba a pegar un tiro. O sea, yo ya no quería. Era como que nadie me dé más ánimos, ya basta. Y presión muchísima, sobre todo por mi parte. O sea, contigo misma eres muy exigente. Yo conmigo misma súper exigente. Es verdad que mi familia en ningún momento ni me exigía nada, ni aprobar nada. O sea, simplemente estaban ahí, como apoyándome si yo lo necesitaba y si yo no quería hablar, no me hablaban. Es difícil de gestionar para la familia también. Es difícil de gestionar, porque yo había días que no quería hablar con nadie y yo vivía en casa con mis padres. Y bajaba a cenar, no decía ni mu, me volvía a subir a estudiar. O que estás de bajón y no te apetece hablar con nadie, ¿verdad? Eso. Sí, sí. O sea, claro. es complicado de gestionar. Y es como la Rosa de la Bella y la Bestia, en plan de que nadie toque a nuestro opositor, que nadie toque el opositor del edificio, pero vacunadle el primero, todas estas cosas. Todo el mundo te apoya. Sí. Bueno, en mi caso no hubo ni una persona que me dijera no lo hagas, estás loca. Nadie. No. Todo el mundo fue como, si es lo que quieres, a por ello. Solo mi madre, cuando suspendí la última convocatoria, me dijo, no te quiero volver a ver así. O sea, no sigas opositando. No me lo impuso, pero tristona. Es que bueno, yo pesaba 30 kilos, o sea, horrible, ojeras hasta aquí, me dijo en plan, hija, yo no te quiero ver más así. Ese fue como también un poco punto de inflexión. Pero vamos, a muerte. Óscar, ¿qué te decían en casa? O sea, tú tenías que estar en casa estudiando. Yo estuve aquí en Madrid. O sea, yo soy de Linares. De Linares Jaén, el mejor aceite, recordemos. Del mundo. Del mundo. Yo estuve aquí en Madrid, la estuve preparando aquí, la verdad que bien. La familia igual. O sea, si llamaba, me preguntaba de qué tal estaba y demás, pero como que era un poco tabú porque igual ese día estabas bien, el otro día estabas mal. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año, ¿no? Estuve 2 porque se cancelaron por el COVID. Ah, vale, entonces, iba a echar 1, pero fueron 2. Pero bueno, fueron bien. O sea que, en general, todo el mundo te va como llevando. O sea, ¿y tenías ese miedo de decepcionar en el caso de que suspendieses? No. O sea, la gente... De hecho, yo suspendí. Ah, vale. Suspendí el examen. Ay, qué pilluelo, con un 4,98. Joder, no me jodas. El primer examen. ¿Cómo sienta ver esa nota? Pues... Me he sentado mal hasta a mí, retroactivamente. Sí, o sea, no sé, te sientes como que dices, ¿en serio me voy a quedar por esto fuera? Reclamé y entré. Pero... Anda, vaya pronto, macho, vaya girito. Tanto para nada. Crear aquí una Claro, tensión. reclamé y entré, entonces viví lo que la gente te dice cuando has suspendido y claro, están ahí igual que si hubiera aprobado. Dicen, no pasa nada, te queremos igual. Efectivamente, en plan, bueno, pues no ha podido ser por lo que le digo yo a la gente cuando suspende. Pues ya está, tendrá que ser otro año. Es que no depende mucho de ti, pero también depende mucho de cómo te levantes ese día, del tema que le dé al bombo por salir ese día. O sea, no todo depende de ti. Existe un poco de suerte, aunque dicen, no es suerte, he estudiado mucho, sí. Pero, por ejemplo, tengo amigos que han llevado más temas que yo y han suspendido la oposición porque no le ha caído ninguno. O sea, la suerte también está, aunque si no la preparas... Patricia, dirías que, o sea, tú ahora mismo tienes un pequeño miedo a decepcionar. Antes lo estábamos hablando y a mí sí que no tengo miedo a decepcionar como tal. Tengo miedo a decepcionarme a mí misma porque creo que todos los opositores somos muy autoexigentes con nosotros mismos, pero sí que tengo ahí como la cosa de... Jolín, a ver si ahora voy a suspender yo las oposiciones después de estar dando consejos aquí a todo el mundo y yo voy a suspender. Entonces, esa parte sí que está en mí, pero intento también como olvidarlo, porque al final no puedo dejar que eso me afecte, ¿no? Tiene que estar ahí ese posible miedo, pero yo no quiero que me afecte. Entonces, intento alejarme de ello.
alejarme de ese miedo. Wow. Bueno, Leire, seguimos un poco con las historias familiares. En tu caso, ¿estabas en casa de tus padres? ¿Te apoyaron? ¿Les parecía bien? ¿Qué onda? Estuve una época en Madrid porque tenía aquí la academia, luego cuando empezó todo el tema del COVID, que me pilló en mitad de la convocatoria, estuve en casa de mis padres, teníamos las clases online y nada, mis padres, la verdad, pobres, es que nos lo dijeron al empezar la oposición, que al final tienes casi que preparar a tu familia porque es que opositan contigo en parte, o sea, están ahí viéndote todo el día y es muy duro ver para unos padres cómo no sales del cuarto, cómo intentan animarte a deja de estudiar ya por hoy, descansa, ve con tus amigos y tú es que no, y además, pues eso, con un estado de ánimo y que bueno, es que es muy duro, la verdad. Para los padres es muy duro ver a un hijo opositar, yo creo. Wow. Pero bueno, luego la alegría también. No, a ver, claro, sí, el día que apruebas, pues eso es una buena toña. Escucha una cosa, Iván, ¿crees que todos valemos, o sea, todo el mundo vale para opositar? Perdón, es que estaban llamando por teléfono. Nada. Pues creo que sí, siempre y cuando estés dispuesto a prepararte, no solo mentalmente, sino también físicamente para opositar. Es muy difícil, vas a vivir en una continua incertidumbre todo el proceso selectivo, todas las oposiciones, porque nunca vas a saber realmente si vas a conseguir la plaza. O sea, tú puedes estar 3, 4, 5 años opositando y no saber si realmente vas a obtener un resultado. A diferencia de un grado universitario, vas a obtener un título. Una oposición puedes terminar de opositar y has estado 3 años, no perdido, pero 3 años estudiando sin obtener nada a cambio realmente. Entonces es difícil. Si realmente te lo planteas, puedes hacerlo. Pero yo sí conozco mucha gente que no está dispuesta a sacrificar ni tiempo de ocio, ni tiempo con la familia, ni tiempo con los amigos. Y es cierto que ya de por sí eso es una crimen. Y David, por ejemplo, ¿cómo te mentalizas para que puedas estar varios años intento tras intento? O sea, es interesante, ¿eh? No pensando a 3 años. Es decir, no piensas a 3 años, no piensas el examen lo tengo dentro de 2 años, dentro de 4 años, piensas mucho más corto plazo. Es decir, al final, si lo divides en meses, lo divides en semanas y al final pones foco en lo que vas a hacer hoy, pues bueno, es mucho más llevadero. Si sabes que si construyes muchos ladrillos, al final construyes la casa, pero no piensas en la casa, de por sí. Si piensas en la casa te parece un mundo. Si ves a una persona que lleva 3 años opositando y te comparas con ella, dices, jamás voy a ser capaz. Pero bueno, al final construyes y llega un día en el que tú estás ahí y te das cuenta de que sí, de que ahora sí que compites y bueno, ahora sí eres capaz de probar. Wow, o sea, están saliendo todo frases como de banco, sí. De banco, en plan de... exacto. De gurú, sí. Exacto, gurú total. Patricia, falsos mitos de los opositores. Yo... Que sois una chapa, que solamente hacéis que hablar de eso. Sí, eso dicen mucho, que únicamente hablas de las oposiciones, ¿verdad? Esa es la realidad. Esto no entra a la... Eso es verdad, porque yo cuando, por ejemplo, veo a mi madre, a mí sí que me gusta hablar del tema con ella, de las oposiciones. Así, ¿eh? Ahora que ha habido mucho revuelo así con los maestros y tal, me gusta contarle las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que como lo único que hago en mi casa es o estoy con mi familia o estoy en mi habitación estudiando, al final, si tengo que hablar de algo de las oposiciones, lo voy a hablar con ellos, ¿no? Pero ese sería un falso mito, yo creo. Y también otro que, por lo menos desde mi punto de vista, que sé que hay algunos aquí que no, lo de estudiar tantas horas. Para mí es un falso mito. Depende de la persona, pero yo, sinceramente, siento estar en contra de vosotros, pero no veo que una persona sea capaz de estar tantísimas horas reteniendo información. O sea, yo, por ejemplo, ayer mismo me dio un bajón de estos de... Dios mío, no puedo más, ¿no? Me senté enfrente del ordenador y dije, mi cabeza no está funcionando. Mi cabeza ahora mismo tiene un bloqueo súper fuerte, estoy intentando hacer una unidad didáctica y es que no puedo. Cerré el ordenador y me puse a otra cosa. Me sentí súper mal porque, claro, había perdido una tarde de estudio y como soy muy autoexigente, me enfadé conmigo misma y me puse a llorar. Pero es que yo sabía que mi cabeza en ese momento no funcionaba. Entonces creo que lo que mejor pude hacer fue desconectar. Sé que otra persona hubiese seguido y se hubiese machacado, pero para mí, para mi salud mental, fue lo mejor. Entonces yo, eso de estudiar tantas horas, no lo veo a lo mejor porque yo no he estado en la situación de estar tantísimas horas, pero para mí es un poco falso mito. A ver, yo quiero decir que, perdona, que parece que siempre te estoy rebatiendo, hija. A ver, es que secretario judicial, ¿cuántos temas son? ¿70? 270, claro, casi 300. 270. Es que maestros son 25. Pero el momento en el que yo, por lo menos, llegué a estudiar tantas horas al día era porque yo ya no tenía nada nuevo que estudiar. O
O sea, tú ya has estudiado tus 270 temas, ya los has estudiado. Entonces, estudias tantas horas porque lo único que tienes que hacer es repasar, cantar uno detrás de otro, cantar. Si un día tienes que sacarte 20 temas, en un día son esos 20 temas, aunque te den las 12 de la noche, ya no lo tienes como que... O sea, no tienes que tener esa concentración mental de aprender información nueva. Simplemente te lo cantas, o ni siquiera cantado entero, pero puntos importantes, venga, esto me lo sé, otro tema y así. Por eso es que también yo creo que podemos concentrar tantas horas los años más tardíos de la oposición. Es horrible, ¿eh? ¿Tú no sentías el tema de competencia? Porque yo sé que tiraba mucho por ahí. Es decir, cuando... Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con Leire. Estaba encerrada en una habitación. Claro. Con los Carpieri del Código Civil. Con el Carpieri, sí. O sea, yo me refiero a que estoy de acuerdo con Leire, por ejemplo, en el que una oposición al final es muy justa. Es decir, si estamos los 5 opositándose en una plaza, el mejor entra. Sí. No es como empresa privada, que hay muchos otros condicionantes que no manejas. Una oposición es bastante justa. Claro, si Óscar estudia 10 horas y yo estudio 3, lo más normal es que él pille. Entonces, al final, cuando yo sé que él está estudiando 10 horas, Hostia, lo más Patri normal... también se queda fuera, ¿eh? Tú y yo nos quedamos No, pero yo no creo que sea tiempo de, o sea, no por de tiempo, sino por cantidad, sino intensidad, de calidad. eso es. Claro, eso es, porque a mí totalmente. no me sirve estar estudiando 5 horas un tema si de esos 5 horas solo me he aprendido medio párrafo en la primera media hora. Totalmente. Entonces, a mí las horas no me daban cosa, pero cuando una compañera me decía, yo mañana al cante llevo, no sé, 30 temas, y yo llevaba a lo mejor 7 y era como, Dios mío, ¿qué he estado haciendo hoy? Entonces, eso sí que me picaba más, pero las horas no, porque al final... Sí, no va de horas, va de te las calidad, distribuyes. eso es. Sí. O sea, realmente diferentes Esto ritmos. que estáis contando me está pareciendo, te lo juro, como si hablase con gente de la NASA. Yo siento que hay diferentes ritmos. O sea, yo me comparo con mis amigos porque todos los que salimos de la promoción de la universidad hemos opositado a la vez, entonces no tenemos problemas de, los amigos están haciendo la oposición también. Entonces, había diferentes ritmos. Unos necesitaban a lo mejor por un tema un día entero, yo a lo mejor necesitaba 2 días, otro necesitaba para 2 temas un día. O sea, que según la persona va a un ritmo. A lo mejor yo necesito más dedicarme a otra. Es que según qué oposición, unas son tipo test, las mías, por ejemplo, tienen prácticos. A lo mejor yo necesito focalizarme más en hacer prácticos y ellos más en estudiar porque yo soy un crack en el temario de los temas. Pues también a tus propias aptitudes. Tienes que saber dónde está tu hándicap y ir ahí. Porque a lo mejor tu vecino, el que está en la academia contigo, es que yo le dedico 5 meses a tal. Pero claro, a lo mejor yo no necesito 5 meses, necesito 3 semanas. Y luego hay mucho me lo he fantardeo, comido. también lo sabes. Sí. También hay Que te dicen triples para desmotivarte. 20 temas y en verdad se sabe uno. ¿Y qué ganas haciendo eso? ¿no? Ay, pues sí, qué Mucho tontería. postureo también, sí. Iván, oye, cuéntame un día tuyo. Un día mío. Mira, te voy a contar si quieres 2, rápido, porque depende de si estoy en época de exámenes o no estoy en época de exámenes. Yo, por ejemplo, día normal te levantas... Realmente yo no tengo demasiado concreto la hora que me tengo que levantar, me puedo levantar a las 8:30 como a las 9:30. No tengo tampoco ningún problema. Eso sí, te levantas, desayunas, te sientas, a lo mejor estás 3-4 horas sentado, te levantas para comer, te vuelves a sentar, descansas si quieres media hora, vuelves a estudiar, te levantas, merienda, así hasta la hora de la cena. ¿Qué pasa? Que yo en época de exámenes, como por ejemplo fue el primer tipo de test que tuve aquí en Málaga, yo llegaba a estar 12 y 14 horas sentado. Pero porque era lo que yo necesitaba y lo que consideraba que a mí me ayudaba. Ahora bien, esto no lo sigo haciendo a día de hoy, a no ser que vuelva otra vez a convocarme para el siguiente examen. Pero sí es cierto que depende del día, estoy 8 horas, o depende del día, estoy 14. Wow. Leire, ¿cuál era tu rutina? ¿Algún alimento especial? ¿Seguíamos alguna dieta? ¿Hay alimentos que favorecen más la estimulación, como las nueces? He probado de todo. He comido muchísimas nueces. He comido pescado también pensando antes de los exámenes porque eso, el día antes del examen igual se me cerraba el estómago, pero he buscado de todo y al final, una cosa muy importante creo que se ha hablado ahí, y al final opositar es algo muy personal, es que para cada persona es un mundo, entonces también es como muy difícil dar consejos, porque no sabes incluso si en vez de ayudar lo que vas a hacer es perjudicar a esa persona porque le puedes agobiar. Peci ha dicho, escuchaba que no sé quién llevaba 30 temas, ¿yo qué he hecho? Eso lo hemos vivido todos y es horrible, entonces... Una cosa en la que creo que hay que cuidarse mucho de no caer es en compararse. Está bien sentir esa competitividad, porque sí, porque al final estás en un proceso, hay mucha gente que se presenta, y si eso te ayuda a motivarte y a estar ahí un rato más y a saberte mejor el tema, bien. Pero compararte es lo peor que puedes hacer, porque a mí por lo menos lo que hacía era desmotivarme muy lejos de lo contrario.
O sea, que más que consejos, el consejo es no compararte ahí. Bueno. Yo con esto que dice Leire quería decir que, claro, yo al final estoy dando esos consejos que dice Leire, ¿no? Y me habla mucha gente y me dice, Patri, ¿cómo has sido capaz de estudiarte medio tema en una mañana? Entonces la gente automáticamente se está comparando conmigo. O a lo mejor yo subo una rutina de mi día y ven que he estudiado este tema y me he repasado estos temas. Y la gente automáticamente se compara conmigo. Entonces yo ese mensaje que les quiero transmitir es que efectivamente lo que estábamos diciendo, que cada uno tiene su ritmo, tiene sus métodos. A lo mejor yo estudio de lunes a viernes y me estudio un tema a la semana. Yo me estudio un tema a la semana y no me hace falta más. Y hay gente que dice, es que yo me estudio un tema en un mes. Bueno, depende de la persona. Yo estoy mostrando mi vida, mi realidad y cómo lo estoy viviendo yo. Cada uno lo tiene a su manera y yo, por favor, pido que nadie se compare en este proceso porque al final lo único que haces es explotarte. Ya, el momento en el que no necesitamos ya más páginas en la cabeza. Sí. David, válvulas de escape, ¿cómo se superan las crisis de fe? Buah, crisis de fe hay un montón, Bueno, yo creo que todos hemos pasado en algún momento en el que dices que ni de coña, que no lo vas a conseguir. Normalmente descargando un poco, es decir, date 3 días de vacaciones. Date un tiempo de vacaciones, descargas un poco, un fin de semana entero. Yo descansaba un día, pero bueno. Joder, tío, también es que vaya descarga, macho. Es ya, que bueno, pero... Un día te tardas en cambiar la sábana, hacer 4 cocinas en casa. Hostia, pero 3 días de un opositor libres, ojo, se exprimen. Sí, ¿eh? Sí. O sea, 3 días te saben vida. a gloria, sí. Y sobre todo eso, descansando, y en mi caso yo estaba con mi chica, entonces dedicaba mucho más tiempo a ella cuando estaba un poco más quemado, y a mí me ayudó mucho, porque ella lo identificaba mucho cuando estaba quemado, entonces me decía, David, vamos a pasar más tiempo, venga, va. Entonces me vino muy bien, la verdad. Pues simple hecho de no hacer nada, o sea, de decir, voy a dejar este fin de semana para no hacer nada, no me hace falta ni siquiera quedar con nadie, estar sin hacer nada, eso se valora mucho, de verdad, ¿eh? Yo por lo menos... ¿Alguna cosilla que hicieses así? ¿Un guilty pleasure, Ceci, que te hacías tú entre esos 270 temas? O sea, la última etapa, nada, porque ni día libre ni nada. Y la primera, pues yo libraba los sábados, entonces siempre los viernes quería salir a fuegote y luego ya el sábado tranquilamente descansaba y el domingo me volvía a poner. Entonces era como no perder mi cosa de el fin de semana salir con mis amigas, pasármelo bien, beber... Que no lo hacía, pero beber. Bueno, no, claro, a ver, hay que darse la vuelta en algún momento. Claro, o sea, era como el fiestón, o sea, los días de serio. Ceci, ¿ahora estás contenta? Súper. Súper, pues ya está, eso es muy importante también, es que claro. Sí. Yo tenía claro... Óscar, tú estás con una sonrisa, con esa oposición, con esa plaza de o sea, siempre estoy sonriendo. Los alumnos siempre me dicen, siempre que nos dices cosas malas te ríes. Le digo, no, es que siempre estoy sonriendo, no sé por qué. Pero oye, siempre les aprobarás, bueno, me ven las patas de gallo, no me ven porque vamos con la mascarilla. Claro. Pero bueno. Les apruebas, ¿no? Estás siendo benévolo sí, ahora. soy bueno. Si me ven, saben que soy bueno. Has tenido que mirar hacia arriba como hacer una evaluación ahí. No, ha ido bien, ha ido bien. Bueno, yo tenía muy claro 2 cosas. A ver. Los fines de semana eran sagrados. Y como buen andaluz, la siesta era sagrada. O sea, te echabas una siestilla y todo. La siesta era sagrada. O sea, me daba la vida. Llegaba por la tarde, me despertaba y era como si me hubiera vuelto a despertar de por la mañana. Fíjate, o sea, como tu día no da para más, es estudiar y vivir y ya está, y comer y dormir. Pues eso, comer, dormir. ¿Un paseíno o algo, no? ¿Te darías por la noche? ¿Nada? No. Madre mía. Antes iba al gimnasio, pero cuando se acercaba la oposición ya me empecé a asustar. Ya vi el toro allí al fondo. Y dije, se acabó el gimnasio. A por ese 4,98. Así acabé. Lo he ido quemando poco a poco. Bueno, después del verano, dije, el verano es mi verano. Y después del verano ya dije, venga, voy a bajar un poquito lo que he engordado. Bueno, cada uno lo que le dé el punto. Oye, vamos a hacer una ronda final, chicos, de consejos para futuros opositores, para vuestro, yo que sé, un guiño a vuestro yo del pasado, de cuando opositasteis. No sé, descargaos. Leire, empiezo contigo. A ver, cuéntate algo. Da un consejo, un besito a la Leire del pasado, que no sé si es la misma que tiene ahí una foto de fondo dándose un beso con un marido. Sí, mi novio, que ha sido un apoyo muy importante también. Pues yo, bueno, ya he dicho que consejos tampoco me gusta dar muchos porque me da miedo que sean más en perjuicio de esa persona, pero sobre todo que se rodeen de personas que les apoyen en el proceso y que se busquen una motivación, se agarren a eso, que días malos tenemos todos, que todo el mundo tiene días productivos y días menos productivos,
está muy bien lo que ha dicho Patricia también, de cuando estés muy cansado, si de verdad no te está cundiendo, salvo que tengas el examen inminentemente, descansa y sé bueno contigo mismo, porque yo ahora mismo a la Leire del pasado iría a darle un abrazo en más de una ocasión. Le darías buenos abrazos, ¿eh? Iván, un consejo para todos los futuros polis andaluces. Muy bien, mi consejo, ya no solo para polis andaluces, sino en general, al principio es muy agobiante una oposición. Ya va a pasar semanas e incluso meses sin ser más o menos por donde meterle mano, porque es muchísimo temario a muy largo plazo y es muy agobiante, lo es. Pero bueno, que te tranquilices y que no pasa absolutamente nada, que le cogerás de tranquilo. Y segundo, y siento que voy a pecar un poco también de repetitivo, y es que los días de descanso son sagrados. Y si un día entre semana no puedes estudiar, no estudies. No te sientes porque no vas a poder hacerlo. Y solo te vas a estar presionando porque no estás estudiando y estás perdiendo el tiempo. Respeto a esos días de descanso, sí señor. Hombre, Iván, claro. Y bueno, y a los opositores que están ahí para tu mismo puesto, pues que se desapunten alguno, aunque sea. No estaría mal. Anda, claro. Patri. Yo aconsejaría marcarte unos objetivos, pero no a muy largo plazo, poco a poco. No compararte con nadie. Y, no sé, tener unas rutinas marcadas, porque al final, si no tienes una rutina, esto de me levanto un día a las 10, me levanto... O sea, que hoy estarás como un golden retriever, ¿no? Aquí, saliendo aquí, no, viendo luces... Yo, por ejemplo, hago a veces lo de Óscar, yo me echo una siesta, yo no me privo de hacer cosas. Yo sigo yendo a mis clases de baile, sigo yendo a mis clases de yoga, yo no me privo. Yo sigo teniendo mi vida, yo sigo diciendo que aquí la persona más importante eres tú y que las oposiciones van contigo, lógicamente, pero no puedes dejar de vivir. Y también hago un llamamiento, por favor, a que jamás se vuelva a infravalorar el trabajo de un maestro. Porque para llegar hasta donde están hay mucho trabajo y mucho curro día a día y previamente. Así que, por favor, lo tenía que decir. Mira, Óscar, cómo ha ido. RT. Como ha hecho el compañero, ¿eh? Madre mía. David. Les diría que la gente que aprueba son gente normal. Que son personas normales, que no hacen nada... Es verdad. David, es que qué bueno, ¿eh? Es verdad que no, que tendemos a idolatrar, ¿no? Esta persona ha aprobado, o es bombero... Tal. No, son personas normales, han trabajado y, bueno, les ha ido bien, han tenido un componente de suerte y al final han aprobado una oposición, pero que ya está, que puede ser tú perfectamente. Si hay opositores viendo, lo que habrá, que todo el mundo puede aprobar una oposición. Entonces, que no idolatremos a las personas que lo han conseguido porque simplemente han pasado un examen. Esa es la única diferencia. Pues yo tengo que decir que el otro día, fíjate, estábamos en un atasco y estaban saliendo los bomberos de aquí de Manuel Becerra. Sí. Y justo, y la conductora del camión era una mujer. Claro, y le dije, y le dice, Pipi, y le dije, vamos, las mujeres bomberas. Hombre, un reconocimiento a las mujeres bomberas, eso sí. Sí, las salas hay cada vez más. Ah, sí, ¿eh? Pensaba que decías que se llama Saray. Y yo digo, no, Saray, las hay. Hombre, qué concreción. No, pero es verdad que sí que hay ciertas oposiciones, o sea, pues eso, si a mí me dicen, pues un juez o lo que sea. Hombre, no es que, quiero decirte, haya trabajos de primera y trabajos de segunda, ni muchísimo menos. Pero digo, hostia, o una jueza, ¿sabes? Sí, sí. Tremenda papiroflexia que tienes, compañera, ¿sabes? Me quito el sombrero, Óscar. Yo mensajes, reitero lo que han dicho los compañeros y también... un abracito al tuyo del pasado, estudiando. Recomendaría dos cosas. Una, para los que todavía no han empezado, pero van a empezar, no empieces del 0 al 100, sino empieza al 10, después al 20, después al 30. O sea, no des todo lo que puedas del 0 al 100, del hoy para el mañana, sino progresivamente. Si empiezas en un verano, pues poco a poco unas mañanas, en otoño ya te empieza a poner un poco más serio y ya cuando da el 100% en la recta final hasta el examen. Que no empieces del 0 al 100 si no se van a quemar. Y otra es, lo más importante para mí fue el confinamiento el que me dijo esto está equivocado en esto, fue planificación. Me estaba planificando fatal. No llegaba. Me planificaba, venga, esta semana 3 temas y llegaba a 1. Planifícate bien, siendo realista. No te van a dar tiempo a estudiarte todos los temas, pues bueno, planifica los que tú crees que te va a dar tiempo y llévalo bien. No lleves todo mal. Es mejor que lleves la mitad bien a que lleves todo mal. Óscar, un 4,98, ¿eh? O sea, palabras de 4,98. La mitad bien. Ahí está. Llevé la mitad bien, pues me faltó la tilde, que luego ya entró. Pero exacto, bien reclamada, bien reclamada. Sí. Que no opositen. Es broma, pero a mí me vais a permitir que mi consejo va dirigido a la gente que ha dejado la oposición o que se está planteando dejarla, porque para esos no hay consejos, es que hay muy pocos y de hecho
permíteme que lo diga, pero yo escribí como un libro, no es un libro, es nada, tiene 60 páginas, sobre todo el proceso que yo vi, porque yo me vi en esa situación y no me vi como ayuda por ninguna parte. Y entonces, para la gente que se está planteando dejar de depositar seriamente, no, ay, es que hoy me ha salido fatal el cante, tal vez lo dejo. No, para la gente que realmente está diciendo, me enfrento a dejar esto en lo que he invertido muchísimos años, para nada, o sea, lo dejo por nada, por el vacío. Mi consejo es que, y para los que ya lo han dejado, por supuesto, que no pasa nada, que hay vida después de la oposición, que hay trabajos maravillosos, que se puede ser una persona que no eres el opositor para toda tu vida, que eres muchas más cosas que eso y que te puedes dedicar a lo que quieras, aunque te hayas pasado 4 años opositando, 12 o 26, que nunca es tarde para dejarlo si realmente es lo que quieres y que deja de sacrificarte y de hacer esfuerzos por algo que no te está haciendo feliz. Joder, Ceci, hija mía, para ponerlo en una taza esta frase final, ¿eh? Qué barbaridad, qué locura, muy bonito y además es verdad. Que no juzguéis y que no te juzgan si tú te apetece cambiar. Mira, yo siempre pongo de ejemplo, yo empecé a estudiar Historia del Arte, al tercer año lo dejé, me fui a Londres a hacer el Erasmus del pobre, o sea, a poner pints así, y luego después volví, estudié Derecho y estoy haciendo una cosa que no tiene nada que ver con el ámbito jurídico, después estudiar el máster de la abogacía, o sea, que eso lo único que te da es un plástico. Pues muy bien, si no te gusta crack, a otra cosa mariposa. La vida es muy larga, los tiempos están cambiando, hay nuevos empleos que están guapísimos con W, como son todos los empleos digitales a los que algunas nos dedicamos también aquí y hay que darle a eso. Pero bueno, siempre nos harán falta fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Iván, no te preocupes, te mandamos mucho ánimo a ti y a Patricia, que también estáis en ello, y bueno, pues a los que ya lo habéis conseguido, pues muchas gracias por haber prestado vuestro testimonio, y a las personas que también os habéis animado a otra alternativa vital, pues también enhorabuena, porque lo importante es más importante esto que morirse, que decía la niña respecto de las mascarillas y el COVID. Así que nada, abandonamos esta charlita aquí, la dejamos aquí, ponemos un punto y aparte. Enhorabuena a todos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y nada, y yo qué sé, si estás opositando, hijo, pues muy bien, ¿qué te digo? Que enhorabuena, que estáis hechos de otra pasta. Yo seguiré viéndoos como esa rosa que está dentro de la urna, pero si sois gente miserable, mal. O sea, mal. O sea, tienes que ser opositor y buena persona. Es que claro, es que son muchas cosas, es que yo no sé cómo os da tiempo a todo. Bueno, en fin, escríbenos a gameplays@rtv.es y síguenos en nuestras redes sociales si te apetece enterarte de más cosas. Como por ejemplo la Liga FMS, que tenemos siempre vídeos ahí. Adiós, que me quedo sin voz. Ya está bien, hombre. Todo el día hablando.